En este video hablaré de 3 grandes lecciones que nos dejaron los ecuatorianos después de las protestas. Soy Daniel Rodríguez, el internacionalista. En días pasados vimos cómo Ecuador se volcó a las calles para protestar por un paquete de medidas económicas que quiso implantar el presidente Lenín Moreno. Estas políticas de austeridad eran auspiciadas por el Fondo Monetario Internacional a raíz de la aprobación de un préstamo por más de 4.000 millones de dólares. El detonante fue la eliminación del subsidio a la gasolina, que aumentaba su precio en alrededor de un 30%, una decisión nada calculada por el Ejecutivo y que por poco lo lleva a dimitir de su cargo, al menos lo obligó a trasladar su sede de gobierno. Justamente el FMI es una organización financiera internacional que no goza de una buena reputación en episodios de intervención. Actúa bajo un mecanismo muy simple: concede créditos a los países que lo requieren a cambio de instaurar una serie de pautas o ajustes. Por lo general, quienes solicitan estos recursos son países que están pasando por dificultades económicas. Nadie solicita dinero si no lo necesita, cuando se actúa razonablemente, claro está. El país se estremeció de inmediato, y no era para menos. Cuando se toca el bolsillo y se afecta la capacidad adquisitiva, es otro el cantar del pueblo, pues Ecuador dejaría de tener uno de los combustibles más baratos de América Latina. Era un efecto dominó bien entendido. Suben los combustibles y de inmediato aumenta el transporte y el precio de los alimentos de la canasta básica, y por ende se incrementa la inflación. Ese era el temor de fondo que motivó a miles de ecuatorianos a movilizarse. Vale la pena señalar que la tecnología se convirtió en una herramienta fundamental en estos fines, dado que permite, por ejemplo, la viralización de un mensaje. En este caso, de las convocatorias sociales. Pasó la tempestad y todo ha vuelto a una relativa normalidad, tras la decisión del gobierno de derogar el paquetazo, así se le llamó al decreto económico. Y digo relativa normalidad porque Ecuador tiene un asunto político de fondo que no se ha resuelto, algo parecido a otros países de la región. Existe una profunda rivalidad o polarización entre el leninismo y el correísmo, es decir, entre los partidarios de quien fuera el heredero político de Rafael Correa y su más férreo opositor, Rafael Correa. Esa sucesión de poder no es una fórmula que esté dando resultados en la región. En cualquier caso, lo acontecido nos deja principalmente 3 enseñanzas. Primero, la vigencia del sistema democrático. Más allá de los brotes de violencia y de algunas detenciones arbitrarias, la democracia se impuso. El pueblo hizo valer su condición de soberano a través de un medio legítimo como lo es la protesta social. Claro que es un arma de doble filo. El pueblo es la cabeza del sistema, pero siempre se debe preservar la institucionalidad y el sistema de representación, es decir, la democracia representativa. De cualquier forma, salir a las calles es la manera natural y habitual de manifestar el descontento, el inconformismo ante una decisión de gobierno de esta magnitud. Ojalá siempre se diera de manera pacífica y organizada, es un ideal de una sociedad civilizada. Pero en la praxis los grandes cambios políticos y económicos se han dado en contextos violentos. Las luchas por los derechos no han sido luchas fáciles. Por eso, los ecuatorianos deben proteger y valorar su sistema democrático, ya que cuentan con él. Ni un paso atrás. Segundo, la importancia de los pueblos indígenas. La población indígena en Ecuador supera 1 millón de personas. Un 7% de la población total del país lo constituyen pueblos originarios. A pesar de ser una población minoritaria, evidenciaron su importancia y su capacidad de liderazgo a través del movimiento indígena, pues sin ellos el cuento habría sido otro. Respetar y valorar a los pueblos originarios es una obligación de todos los estados. Sus derechos humanos deben prevalecer por ser parte de los grupos especiales de protección, en este caso en particular los derechos económicos, sociales y culturales. Tercero, el salto en cultura ciudadana.
La cultura ciudadana se define como el conjunto de costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas que generan sentido de pertenencia, facilitan la convivencia urbana y conducen al respeto del patrimonio común y al reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos. Así como se presentaron actos de desmanes y vandalismo que dejaron cuantiosas pérdidas económicas, también vimos a miles de quiteños comprometidos con los daños ocasionados tras las protestas. Esta imagen es muy valiosa para la región. Los manifestantes asumieron su responsabilidad y solidariamente salieron a limpiar las calles. Es un gran avance en Ecuador, un hecho que rompió con la etiqueta que le había puesto el Banco Interamericano de Desarrollo a Quito de ser una ciudad sin cultura cívica. Nuevamente el balón está en campo del gobierno, quien tiene la posibilidad de recomponer el rumbo en un país que ha tenido en los últimos años una cierta estabilidad económica, una buena salud democrática. Esperemos que la lucha política no reavive los ánimos de una sociedad que ha sido tradicionalmente pacífica.